Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Damián Brasich, soy analista de research de IOL Invertir Online y a continuación les voy a estar hablando de un tema bastante particular y que justamente hoy en día también tiene bastante movimiento, que es acerca del sector del petróleo. ¿Es un buen momento para tomar ganancias? Nosotros la semana pasada lanzamos un informe al respecto. En este video les voy a contar de manera resumida cuáles son las principales características que nos llevan a pensar esto. Bueno, ¿qué factores influyen sobre el petróleo? Para tratar de entender por qué vemos una probabilidad de que baje el precio del WTI. En primera instancia tenemos lo referente al contexto. Nos estamos manejando en un entorno donde la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, está impulsando una política monetaria contractiva, es decir, está subiendo de manera bastante agresiva lo que es la tasa de referencia de la economía estadounidense. De esta manera tenemos desde lo que fue la reunión de marzo subas consecutivas en las distintas reuniones que ha llevado adelante la Fed. En este contexto de suba de tasas tenemos también una fuerte apreciación del dólar. Esto medido a través del índice DXY, en el cual compara el dólar con una canasta de monedas de otros países, donde se incluyen el yen, el yuan, el euro, etc. Se encuentra en los valores más altos de los últimos años. Tenemos un recorte en lo que son las previsiones de crecimiento para 2022 y 2023. Este es un factor sumamente relevante. Tenemos en general, en épocas de desaceleración económica, el precio del petróleo cae. Esto es algo sistemático que ha ocurrido en las distintas crisis económicas de los últimos 20 años, tanto en la .com, allá por el principio de los 2000, luego en lo referente a la crisis subprime en 2007-2008 y en la más reciente, en la crisis por la pandemia del coronavirus. Son las últimas 3 etapas donde ha ocurrido una desaceleración económica. Las 3, el precio del WTI se ha visto, ha entrado en una corrección. Esto es casi una condición suficiente para provocar la caída del precio del petróleo. Obviamente en el medio, el precio del petróleo responde también inclusive a otros factores, pero cuando tenemos desaceleración económica, el precio del petróleo cae. Y después lo referente al ítem anterior que les había mencionado en cuanto al dólar y el petróleo, tenemos una relación inversa. Es decir, cuando hay una fuerte apreciación del dólar, el precio del petróleo cae. Lo que vemos es que desde lo que fue marzo de 2020, esta relación inversa se ha quebrado, yendo tanto el precio del petróleo como el dólar en la misma dirección. Esto nos hace entender que podríamos ver una corrección del precio del petróleo en un retorno a lo que es la relación que han tenido tradicionalmente ambos factores. Por otro, no menor, el marcado desacople entre lo que es el WTI y el S&P 500. Estamos hablando que en lo que va del año, el precio del petróleo ha subido casi un 40%, mientras que el S&P ha caído más de un 20%. Fíjense que estamos hablando más de 60 puntos porcentuales de brecha. Esto es algo no habitual para nada. De hecho, el precio del petróleo suele ir con el ciclo. Y el otro dato, para nada menor tampoco, es el referente a las sanciones a Rusia. Uno podría decir, ok, estamos en un entorno complejo, tenemos un conflicto entre Rusia y Ucrania. Rusia es uno de los principales productores de gas y petróleo, el cual tiene fuertes sanciones a las importaciones por parte de Europa. Por lo tanto, esto tracciona el precio al alza. Sin embargo, estas sanciones expiran en 2022, coincidente cuando comienzan los meses de mayor demanda, teniendo en cuenta que en el hemisferio norte empiezan los meses de frío, por lo que las sanciones expiran a fin de año. Este es otro factor que también disminuiría lo que es la sobre el precio del petróleo. Ahora bien, teniendo en cuenta este contexto y este escenario, ¿cómo se traduce en lo que son las empresas, en la cotización de las empresas del sector? Bueno, lo que vemos es que tanto las principales petroleras, dentro de las cuales podemos mencionar Chevron, Exxon e inclusive el ETF del sector, que es el XLE, que cotiza en el mercado local, tienen una alta correlación con el precio del WTI. Y acá un dato
para nada menor y bastante relevante es que esta correlación, que de por sí es alta, ha aumentado entre 3 y 5 puntos porcentuales durante los últimos 2 años, es decir, del 2020 a ahora. Es decir, que esta relación entre el precio de las acciones y el WTI ha aumentado. Entonces es mayor la correlación. Por lo que en un escenario donde avisoramos una caída en el precio del petróleo, esto se va a ver trasladado a lo que son los precios, la cotización de las acciones de las empresas que les mencionamos, y esto inclusive se extiende a otras empresas que no extraen ni producen petróleo de forma directa, pero sí que se relacionan con la industria, como puede ser Halliburton, Schlumberger o la propia Tenaris. Y ahora, previo a cerrar, la otra pregunta que uno se podría hacer es: perfecto, ¿y qué sucede con las petroleras latinoamericanas? Bueno, acá vemos que el escenario es totalmente distinto. Esta correlación alta que mencionaba entre las grandes petroleras norteamericanas y el ETF del sector no se traduce o no aplica de la misma manera para lo que son las empresas latinoamericanas. Observen que en lo que va del año, tanto YPF como Pampa registran un rendimiento negativo y Petrobras tan solo una suba del 6%, cuando por ejemplo Chevron o el ETF del sector registran una suba de más del 20% en un año donde el WTI está subiendo casi 40%. La única excepción en este caso es Vista. Entonces lo que vemos es que las empresas latinoamericanas no tienen una correlación alta con el precio del petróleo, y en muchos casos la variación de la cotización de estas empresas responden a otros factores exógenos, como pueden ser cuestiones macroeconómicas locales y puntuales de cada país, situaciones políticas, etc. Por lo tanto, y a modo de cierre para no extenderme, y conclusión, ¿cuáles son los factores? Bueno, la postura hawkish por parte de la Fed, es decir, de suba de tasa de referencia, desaceleración económica. Este es uno de los datos más importantes, y acá lo que les comentaba previamente, pueden ver a la derecha el gráfico. En cada momento donde ocurrió una caída del PBI, hubo una caída del precio del petróleo. La fuerte apreciación del dólar en esta relación inversa que les comentaba previamente, y el hecho de que las sanciones a Rusia por parte de la Unión Europea expiran en 2022. Por lo tanto, teniendo en cuenta este escenario, consideramos que puede ser una alternativa más que atractiva empezar a tomar ganancias en el sector. Fíjense que acá a la izquierda pueden ver lo que son las variaciones en lo que va del año, de 20, que van del 20 al casi 35%, en un escenario donde, les repito, el S&P está cayendo más de un 20%. Entonces, en este contexto, teniendo en cuenta esta coyuntura, nos parece que puede ser un interesante momento para comenzar a tomar ganancias en el sector energético. Esto ha sido todo. Pueden consultar el reporte en el sitio de IOL Invertir Online. Cualquier consulta las pueden dejar abajo en comentarios. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Hasta luego.